Así es que, mis hermanos, los dejo con el pastor, maestro, amigo, Amén. Gilberto Montes de Oca. Adelante. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Agradezco a Cristo por este privilegio que nos permite estar aquí con ustedes, gozándonos Amén. por las victorias del Señor. El Señor ha sido bueno, hermanos. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Felicidades por estos 7 años, Pastor Pedro, la pastora Jacqueline. la hermana Jacqueline. Que Dios le bendiga, pastora. Un placer conocerle y que Dios bendiga también a la familia Chávez, sus hijos. Amén, amén. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la iglesia Esmir. Gloria a Dios. Amén. Esmir. Que Dios bendiga a la iglesia. Ah, pues Esmir, ¿verdad? Puedes tomar tu asiento, mi amor, y te lo digo hermano, para que se Gloria a Dios. Y mis hermanos, qué alegría. Los felicito de todo corazón. 7 años de victoria, porque vienen cosas más grandes, magníficas de parte del Señor. A vuestro pastor tengo el placer de conocerlo ya hace algunos años. Nos conocimos en San Antonio, pastor, en San Antonio estudiando la palabra del Señor. Tiene un pastor muy estudioso, gloria a Dios, ahí estudiando la licenciatura en teología para la gloria de Dios, porque Dios es digno de una entrega con excelencia para la gloria del Señor. No estamos en una isla, estamos en una metrópoli. Y si queremos alcanzar las personas, tenemos que estudiar la bendita palabra de Dios. Y el pastor doy testimonio de que le gusta mucho estudiar, ¿verdad? Y también mi amada esposa, ahí estuvimos estudiando junto de San Antonio en el Instituto de Superación Ministerial. Y voy a dejar lugar para que ella nos dé un saludo por este aniversario, para la gloria del Señor. Dios les bendiga. Bueno, primeramente felicidades por estos 7 años ya, 7 años de ministerio, que yo sé que no han sido fáciles, hermanos. Ha habido muchas risas, pero también han habido muchas lágrimas, han habido muchas cosas buenas, pero también han habido tristezas, y pues sabemos lo que es esto, pero felicidades a todos. Y para nosotros pues, es un privilegio y una bendición estar aquí juntamente con ustedes, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Gloria a Dios. Aleluya. A medida que encuentre el pasaje, si es tan gentil en ponerse en pie en reverencia a la bendita palabra del Señor, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Si usted no tiene una Biblia, Los pues niños cómprese una, ¿verdad? pueden pasar a la clase de niños, por favor. Perdón. Dice que si usted no tiene una Biblia, pues cómprese una, ¿verdad? Pero también puede usar su celular si tiene celular, y también puede acercarse con alguien para leer la bendita palabra del Señor. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Muy bien, dice la Biblia en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, versículos 7 al 13. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, aleluya. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre Todopoderoso,
Nos acercamos al trono de tu gracia, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Gracias por tu presencia. No es necesario que pidamos que vengas, porque tú ya estás aquí con nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Aleluya. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades. En el nombre de Jesús de Nazaret, estamos aquí, sentados a tus pies, sentados a tu mesa, Señor, pidiéndote que en tu gracia maravillosa, Cristo, por medio de tu Espíritu Santo, ilumínanos para entender esta palabra, Señor. Habla a tu iglesia en este 7º aniversario, Padre, de tus siervos aquí en este lugar, Padre. Gracias por esta victoria, gracias por cada enseñanza, gracias por cada predicación que se ha dado en este santo lugar, gracias por las almas que se han salvado, que tú has salvado. Gracias por las respuestas a las oraciones, Padre. Gracias por la fortaleza que has dado a la familia Chávez, Padre amado. Y te rogamos hoy, háblanos al corazón. ¿Cuál es tu perfecta voluntad para tu iglesia en este lugar? Para tus siervos en este lugar. Para los que estamos aquí presentes, Señor. En el nombre de Jesús y con la autoridad de tu palabra, atamos a Satanás y al príncipe de la potestad en los aires, operando en Yules, Texas. Atamos todo espíritu antagónico, todo gobernador de las tinieblas de este siglo, toda hueste maligna, espíritu de brujería y todo espíritu antagónico. Los atamos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret y los echamos fuera de estos medios, fuera de los hogares, fuera de esta región ahora, y no vuelvan más. En el nombre de Jesús de Nazaret rompemos los yugos, rompemos las cadenas, rompemos las ataduras, inclusive nuestros amigos que estén viendo a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús de Nazaret destruimos toda fortaleza de las tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret, háblanos hoy, Señor, y toda la gloria te damos a ti. Y mientras tu palabra es predicada, Señor, se rompan los yugos, se rompan las cadenas que vienen, y sana a los enfermos para la gloria de tu nombre. Que el predicador no solo mengue, sino que desaparezca, y solo Cristo y solo Él sea glorificado en medio de nosotros y puesto en alto y exaltado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios con todo el corazón? Alguien puede decir aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos, hermanos, amados hermanos, hermanos, en esta hora. Gloria a Dios. Una puerta abierta. Hace 425 años aproximadamente, era en Inglaterra, y por cierto, en muchos lugares del mundo, poseer una Biblia en tu propio lenguaje. En aquel entonces, la versión que era más leída, por cierto, solamente por los ministros católicos de aquella época, hablando por ejemplo del siglo XVI y hacia atrás, era la versión traducida por Jerónimo, conocida, amados hermanos, como la traducción de los idiomas bíblicos, hebreo, arameo, griego al latín, la Vulgata latina. Por cierto, el primer libro impreso por Jan Gutenberg cuando inventó la imprenta a finales del siglo XV. Gloria a Dios. Amados hermanos, hace casi 500 años, 425 años, el idioma aceptado por la Iglesia popular, como decíamos, era el latín. La liturgia era en latín, de tal manera que el pueblo no puede decir amén a lo que se decía y menos conocer al Dios verdadero que está en su gloriosa palabra. Sin embargo, varios hombres fueron despertados por el Espíritu Santo en aquella época. Hombres eruditos, teólogos, eruditos en los idiomas bíblicos, entre ellos el inglés. William Tyndale se propuso en su corazón traducir la Biblia al idioma inglés, por supuesto en los idiomas originales. William Tyndale, él creía que cada campesino debía y tenía el derecho de conocer las sagradas escrituras. A causa de esa creencia empezó a ser perseguido por la iglesia popular de aquella época, de tal manera que empezó a traducir primero al Nuevo Testamento, del griego koiné al inglés de aquella época. De tal manera fue perseguido, mis hermanos, que fue obligado prácticamente a salir de Inglaterra, y se fue para nunca más regresar, por cierto, a su país de origen. Exiliado en Europa, Tyndale trabajó muchos años traduciendo la Biblia al inglés. En 1525, para la gloria de Dios, finalmente imprimió la primera edición del Nuevo Testamento al inglés,
Cuando las personas lo veían, mis hermanos, estaban muy felices, muy contentas. Dice la historia y la biografía que algunos volúmenes de la palabra del Señor fueron introducidos a la iglesia, a Inglaterra prácticamente de manera clandestina, hasta escondido en algunos bultos, sacos, qué sé yo. Mis hermanos, a quien llegaba, mis hermanos, le alumbraba el corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que todas las palabras de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. No es cualquier libro, mi hermano, es el libro de Dios, es el libro del cielo. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, al final William Tyndale, dice la historia, fue arrestado. Algunos dicen que incluso traicionado. Fue puesto en prisión. Estaba incomunicado en una celda fría y oscura en el país de Bélgica, porque ellos decían que era culpable por cómo se había atrevido a traducir la palabra de Dios al idioma del pueblo. Poco después, William Tyndale fue estrangulado, mis hermanos. La horca fue su destino final, y su cuerpo, por si fuera poco, fue quemado en la hoguera. William Tyndale dio su vida para dar la Biblia en inglés a sus compatriotas. Sus últimas palabras, se dice, fueron las siguientes: oh Señor, abre tus ojos al Rey de Inglaterra. Aleluya. William Tyndale estuvo dispuesto a morir por amor a Cristo y por amor a su gloriosa palabra. A través de la historia ha habido hombres y mujeres que han estado dispuestos a morir y lo han hecho como mártires por causa de Cristo y por causa de su gloriosa y santa palabra. Aleluya. La iglesia en Filadelfia, a la luz de la escritura que acabamos de leer, estaba dispuesta a morir, si fuera necesario, por amor a Cristo y a su gloriosa palabra. La iglesia en Filadelfia obedeció la palabra de Dios en plena hostilidad espiritual, política y religiosa en aquella época. Hostilidad espiritual por Satanás y su imperio de maldad. Hostilidad política por Domiciano y su imperio de Roma. Hostilidad religiosa por los que pertenecían a la sinagoga de los judíos y por los falsos hermanos. Libro de Apocalipsis, escrito del 90 al 96 después de Cristo. Autor Juan, el teólogo, el apóstol amado. Autor también de 3 epístolas universales y por supuesto del Evangelio según San Juan. Estaba, dice el capítulo 1, exiliado en la isla de Patmos por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero allí, siendo un anciano, como él mismo se mencionó en las epístolas universales, Dios le dio un impresionante mensaje para 7 iglesias del Asia Menor. Aleluya. Era un anciano. Quiere decir que Dios puede usar tanto a un niño como a un joven, un adulto o también a los ancianos. Para nuestro Dios no hay edades, bendito su nombre para siempre. Aleluya. Alguien dirá: si mi ministerio se terminó, ya no hay esperanza para mí. Mentira. El que se terminó fue el diablo, mi hermano. Porque la iglesia de Cristo estamos en victoria. La iglesia de Cristo, Dios está con nosotros. La iglesia de Cristo tenemos la palabra bendita del Dios eterno. Aleluya. Y el Señor le dice a su iglesia, la iglesia de Filadelfia, que Él conoce sus obras. Apocalipsis 3, versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aleluya. Nótese, mi hermano, que dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. O sea que Cristo firma la carta. No es una carta anónima. En esta época y en muchas épocas las personas suelen actuar de manera anónima. Pastor, está pasando esto en la iglesia, pero no le puedo decir quién dijo. No le puedo decir dónde está el problema, porque Dios sabe que soy muy santo. De manera anónima se han hecho las peores divisiones en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No puedo decir el nombre, entonces no puedes hablar, mi hermano, porque Cristo no habló de manera anónima. Él se presentó. Esto dice, mire quién dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Aleluya. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aleluya. Cristo se presenta. Él es el Dios todopoderoso. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el alfa y la omega. Cristo se presenta. No solo está escondido, mi hermano, no de ninguna manera. Cristo nos confronta. Cristo nos ama. Y Cristo se presenta para
la gloria de su nombre, aleluya. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Gloria a Dios. O sea que le escribió al ángel. Pero no te enseñé lo que aquí, por supuesto, la palabra ángel en el griego es ángelos, que significa, que viene de mensajero. De eso, la primera expresión, mi hermano, el prefijo a significa, bueno, ángelos es completo, quiero reiterar, que significa mensajero. Es decir, mi hermano, el Señor estuviera diciendo, escribe al mensajero de mi iglesia que está en Filadelfia, aleluya. Quiere decir, mi hermano, el ministro de Jesucristo es un mensajero de Dios, aleluya. El que ignora al ministro está ignorando lo establecido por el Señor. El ángel de la iglesia, el pastor, no fue llamado por los hombres. Los hombres también imponemos manos. Los hombres también no los dones de las personas. Le decimos, hermano, creo que usted tiene un llamado al ministerio, pero el hombre no llama. El que llama es Cristo Jesús, nuestro Señor. La iglesia no es de los hombres. La iglesia no es del concilio. La iglesia no es del pastor. La iglesia no es del board. La iglesia no es del liderazgo. La iglesia le pertenece a aquel que pagó con su sangre preciosa. Se llama Cristo Jesús. Aquí está con nosotros. Él es el dueño de la iglesia. Él fortalece a su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia para la gloria de su nombre. Aleluya. Por eso este evangelio tiene poder. Aleluya. Amados hermanos, tiene poder para transformar. Amén. El poder que tuvo en el primer siglo lo sigue teniendo en este siglo actual para la gloria de Cristo, aleluya. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Es decir, la iglesia no es el patrón del pastor. Jesucristo es nuestro pastor. Jesucristo es nuestro dueño. Alguien dirá, entonces yo no voy a dar ofrendas. Le estás fallando a Dios. Te estás fallando a ti mismo. Dura cosas, te es dar cosas contra el aguijón. Estás automaldiciéndote, porque la palabra es viva y eficaz, y la palabra se cumple para la gloria y honra de su santo nombre. Hay personas que dicen, yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. Yo amo a Cristo, pero no amo al pastor. Entonces no amas a Cristo, porque el amor de Cristo te hace amar a la gente, amar a vuestros enemigos, dijo el Señor. Bendecid y no maldigáis, alabado sea su nombre para siempre, aleluya. Nótese que la carta no fue dirigida al liderazgo, no fue dirigida a la mesa directiva, a la junta directiva, fue dirigida al ángel de la iglesia, el pastor, el mensajero del Señor. Quiere decir que Dios no ignora a quienes están dando el mensaje de la gloriosa palabra del Señor. Qué gloriosa es la palabra. Es más grande que escribir o hablar de matemáticas. Es más grande que hablar de la química. Es más grande que hablar de la física. Es más grande que hablar de cualquier otra disciplina técnica o científica. Aleluya. Las matemáticas no te pueden salvar. Con las matemáticas puedes hacer ciertos cálculos. Por ejemplo, el cálculo diferencial. O por ejemplo, mis hermanos, el límite, la pendiente y la secante, que cuando tiende a ser es igual al límite de la pendiente de la tangente. El cálculo diferencial. Eso te ayuda a hacer ciertos cálculos de matemática, pero las matemáticas no te puede cambiar, la moral no te puede cambiar, la moral no es suficiente, la moral no puede sostenerse por sí misma. Necesitamos a Cristo, necesitamos al Salvador. Él sí cambia, Él sí transforma, su palabra tiene poder, su palabra tiene autoridad, hermano, su nombre para siempre, aleluya. Así que cuando lee la palabra, diga, tengo un mensajito. Hermano, no llega ni a mensaje, hermano, soy tan humilde. Es un pensamiento, hermano. No llega ni a sermón, ni a predicación, ni a mensaje, ni a mensajito. Es un pensamiento, hermano. ¿Cómo puede ser eso, hermano? Esta es palabra bendita del Señor. Aleluya. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios vuestro permanece para siempre. Aleluya. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día sella mi meditación, porque lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Aleluya. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Aleluya. Es decir, el pastor nos inventa un mensaje. El pastor ya tiene uno. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no podemos decir, ahora es que vamos a predicar, ahora ya no sé hablar, ahora yo no tengo mensaje. Quizás nosotros no tenemos mensaje. Y más vale que no tengamos mensaje. El mensaje viene del cielo. El mensaje viene del trono de nuestro Padre Celestial. Bendito su nombre para siempre. Aleluya.
ángeles de las 7 iglesias. Es decir, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1, versículo 20, aleluya. Las estrellas, amados hermanos, y los candeleros están a la derecha de Cristo. O sea que están ahí a la derecha. ¿Qué significa esto? Que estamos en las manos del Señor. Que los mensajeros del Señor, los ángeles de Dios y la iglesia de Cristo, estamos en las manos del Señor. No estamos en las manos de Satanás, no estamos en las manos de los brujos, estamos en las manos de Jesucristo, nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de todos los señores, aleluya. Hace poco tuve un sueño y he tenido la verdad varios al respecto, ¿verdad? Que vi una bruja, mi hermano, una bruja que estaba haciendo brujería y que me estaba hablando muy feo, que tantas maldiciones estaba diciendo, y en el sueño empecé a reprenderla. De repente, en el nombre de Jesús de Nazaret, hasta me desperté reprendiendo, amados hermanos. La verdad, no importa cuántas iglesias satánicas se levanten contra la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo estamos en victoria. Hay una sangre que nos ha limpiado, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en victoria. La iglesia no dependemos de los hombres, la iglesia dependemos de Cristo Jesús. Alabado su nombre, aleluya. La iglesia está viva, la iglesia está en victoria, la iglesia seguimos avanzando a la gloria, su nombre. Recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio evangelista, porque fui evangelista a tiempo completo por ya 2 décadas más o menos. Actualmente pues estamos pastoreando por la gracia de Dios aquí en el área de Dallas, gloria a Dios. Y recuerdo cuando Dios me llamó evangelista a tiempo completo, renuncié al trabajo secular Maintenance Technician en El Paso, Texas. Estudié algunos semestres de ingeniería electromecánica y esa fue mi área prácticamente en la industria, ¿verdad? Gloria a Dios. Y recuerdo que fui con un consiervo, ¿verdad? Mira que Dios me acaba de llamar al ministerio. Ay, pobre de ti, qué lástima que vives en los Estados Unidos. Ay, el presupuesto es más grande. Si vivieras en México, si vivieras acá. Ay, pero vives en los Estados Unidos. Hermano, estaría ahí casi frustrado, hermano. Era casi para dejar el evangelio, mi hermano. Pero el Señor me iluminó, porque Dios nos ilumina, dicen amén. Porque Dios no nos deja solos. Y yo le hice la oración a mi Dios, no acepté lo que Él me dijo. Porque la gente puede hablar, pero usted ahí es un muro de protección por el Espíritu Santo. La gente maldice sin darse cuenta, mi hermano. Usted no acepta esas maldiciones, mi hermano. Usted declare la palabra, declare lo que Cristo tiene para nosotros, aleluya. Somos más que vencedores en su nombre, aleluya. Y no sé qué dice el Señor. Mentira, no lo acepto. No lo acepto. Y aunque voy a empezar por la fe, el ministerio evangelista a tiempo completo, Señor, aunque viviera en Haití, el país más pobre del continente americano, yo sé que tú me vas a suplir. Gloria a Dios para siempre. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, bendito su nombre para siempre. Y así el Señor sigue guardando a su iglesia, aleluya. La iglesia está en las manos del Señor. El Señor sostiene con firmeza a sus ministros que hablan en su nombre. Cuando una iglesia menosprecia a un ministro que fue puesto por el Señor y levantado por el Espíritu Santo, no está despreciando al hombre, está despreciando hacia el Señor Jesucristo, está oponiéndose contra el Señor. Si el ministro llora y sufre por causa de que la iglesia no tiene cuidado de él, esto es visto por el Dios de los cielos. Por eso Él dice, yo conozco tus obras. El Señor las conoce, no solamente como un conocimiento intelectual, en el griego ginosco, ahí habla del griego oídas, que significa un conocimiento perfecto, un conocimiento como vista fotográfica. O sea que Dios conoce a su iglesia, Dios conoce los diáconos, el liderazgo, conoce las finanzas, todo lo conoce el Señor. Yo conozco tus obras, no es necesario que presumamos, mira lo que he hecho para ti. No, hermano, Dios conoce nuestras obras, a su nombre sea la gloria para siempre, aleluya. Dios desaprueba cuando la iglesia en maldad motiva el sufrimiento de sus ángeles. Hebreos 13:17 dice la Biblia, obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Los pastores, los mensajeros de la iglesia, los ángeles de la iglesia, siendo portavoces del Señor, serán los primeros en ser atacados por Satanás. El diablo también tiene sus agentes a veces dentro de la misma iglesia de Cristo, tristemente. Algunos falsos obreros procuran levantar sospechas contra la vida de los mensajeros del Señor con el propósito de hacerlos caer, emisarios del mismo infierno. De todo se quejan. Sin embargo, las estrellas, es decir, los ángeles, están en las manos protectoras de nuestro Señor Jesucristo. Los siervos de Dios estamos en las manos de Él. Las 7 estrellas que han
visto en mi diestra. No las veo en la otra cuadra. No las veo así muy distante, no, en mi diestra. Estamos cerca del Señor. Él ve lo que estamos haciendo como sus obreros. Él ve a su iglesia. Y cuando alguien le sigue a Dios de todo el corazón, Cristo es glorificado. Dios tiene grande concepto de sus siervos. Alabado su nombre para siempre. Aleluya. O sea que el ministro y su familia no están desprotegidos. El ministro y su familia no están en desventaja. Jesucristo, dice la Escritura, es santo y es verdadero. Aleluya. Él se presenta, esto dice el santo, esto dice el verdadero. O sea que en medio del pecado, gloria a Dios, que rodeaba a la iglesia en Filadelfia, Cristo se presenta como el santo. Él es unos atributos de Él, ¿verdad? Atributos morales, ¿verdad? Porque Él es santo y es su creación que hemos hecho a la imagen de Dios, mi hermano. También somos llamados a ser santos, aunque no tan perfecta, una santidad perfecta como Él la tiene. Aleluya. Somos santos, pero porque Él es santo. Aleluya. Y Él se presenta como el santo. Decía, en una época de mucha decadencia espiritual, en el primer siglo, a finales del primer siglo, que había mucha falsa doctrina. Ya se habían levantado los gnósticos desde aquella época. ¿Quiénes eran los gnósticos? Viene de la palabra en el griego conocimiento. Ellos, entre otras falsedades y herejías, ellos estipulaban que Cristo no había venido en carne. Ellos decían que era imposible que Dios se hubiera hecho carne, como dice la Escritura y como los apóstoles empezaron a escribir, amados hermanos. Ellos decían, algunos de ellos, que era un fantasma el que habían visto. Otros malvados, ¿verdad? Ateos, ¿verdad? También decían, herejes. Otros decían, mi hermano, que lo que había visto la gente era a Jesús, y que antes de la crucifixión Cristo dejó a Jesús y que dejó solo la humanidad, mi hermano. Ellos entonces torcían las Escrituras. También había una mezcla en aquel entonces de judaísmo con cristianismo y también con paganismo, mis hermanos. Era una cosa impresionante. El sistema romano, mi hermano, un sistema idolátrico. Había mucha idolatría, no solamente hacia deidades paganas hechas de estatuas, sino también los mismos Césares. En aquel entonces, del 81 al 96 después de Cristo, era el emperador, era Domiciano, un hombre depravado, un hombre narcisista, orgulloso. Se autoproclamó como Señor y Dios. Dominus et Deus en el latín, y él decía que él era el Señor y el Dios del imperio y de la tierra, y que la gente tenía que rendirle pleitesía y adoración y decir que el César es el Señor y que el César es Dios para poder preservar la vida. Pero había una iglesia que realmente tenía una comunión con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No iba a vender su primogenitura por un plato de lentejas. Hay gente que sí lo hace, hay gente que niega al Señor, hay gente que realmente no ama a Dios, pero aquella iglesia amaba a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Estira el ángel de la iglesia en Filadelfia, gloria a Dios para siempre. Aleluya. En medio de los falsos cristos, Cristo se presenta como el verdadero. En medio de lo falso, Él es el verdadero. La falsedad no es nueva. Sigue habiendo en esta época falsas doctrinas que niegan a Dios, falsas tendencias. Niegan, mi hermano, que Dios es el creador del universo. Algunos estipulan con sus creencias acerca de la creación, por ejemplo, valga la redundancia, ellos dicen, mis hermanos, que algo se hizo por una explosión cósmica en el espacio, que las moléculas empezaron a compactarse y que entonces formaron las leyes naturales, nos formamos los seres vivos y todo lo que está en el universo, mi hermano. Entonces es como creer, mi hermano, que si usted pone unas llantas y una chatarra atrás de tu yarda, a los 10 años se va a hacer un convertible, mi hermano. ¿Cómo vamos a creer eso? No, de ninguna manera, mi hermano. Aún la ley de la causa del efecto en la manera científica nos comprueba que todo tiene una causa. Aleluya. La causa es Dios. Él es el creador del universo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Conocidos somos y ovejas de su prado. Aleluya. Y Él se presenta en medio de la confusión, en medio de la falsa doctrina, en medio de los falsos maestros. Él se presenta como el verdadero. Alabado su nombre para siempre. Hoy en esta época Él sigue siendo el verdadero. Hoy en esta época Cristo sigue siendo la verdad. Hoy en esta época su palabra también sigue siendo poderosa. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Y amados hermanos, aleluya. Y dice la Biblia, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. ¿Cuándo se gozan por ello? Impresionante, gloria a Dios. Como está surgiendo toda la noche, ¿verdad? Gloria a Dios. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre.
El hombre no puede cerrar lo que Cristo ha abierto. Aleluya. Satanás y los demonios no pueden cerrar lo que Cristo ha abierto. Aleluya. De su nombre. Se podrán reunir los grupos. Se podrán reunir los mortales como que vamos a cerrarlo. No pueden. Porque Cristo abre puerta. Aleluya. Que nadie puede cerrar. Jesucristo tiene las llaves de David. El profeta Isaías, en la teología antecedente, hace referencia a Cristo el Mesías en Isaías 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Aleluya. Job también lo mencionó, Job 12:14. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien abra. Aleluya. Con ellos se expresa la autoridad de Cristo para abrir y para cerrar. Aleluya. La gente le tiene muy preocupado lo que dice el gobierno, lo que dicen las cortes, lo que los respetamos, por supuesto, respetamos el gobierno, respetamos el poder ejecutivo, legislativo y judicial, gloria a Dios para siempre, pero por encima de esos poderes está el poder de nuestro Dios, está el trono de nuestro Dios. Aleluya. Cristo conoce las obras de la iglesia. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Era la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia es una palabra compuesta en el griego, filos, Filadelfia, filos, que viene de fileo, amor fraternal, y delfos, que en griego significa hermanos, es decir, amor entre hermanos o amor fraternal. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esta ciudad llevaba el nombre, por cierto, de su fundador, que se llamaba Atalo Filadelfo, rey de Pérgamo. Su nombre actual, mi hermano, es Al-Asher, o también la ciudad de Dios. La iglesia en Filadelfia, por cierto, estaba situada en el centro de la civilización griega. Aclaro que estaba el Imperio Romano en aquella época, ¿verdad? Pero recordemos que antes del Imperio Romano estaba el Imperio Greco-Macedónico, comandado por Alejandro el Grande, también conocido como Alejandro Magno. Aleluya. Entonces, esta ciudad, Filadelfia, fue fundada 169 años antes de Cristo. La ciudad tenía sorprendente influencia sobre aquel sector del mundo antiguo. Esta iglesia, Filadelfia, estaba llena de vida. Aleluya. Filadelfia siguió siendo una ciudad cristiana independiente hasta el final del siglo XIV, cuando los turcos finalmente conquistaron la ciudad. Gloria a Dios para siempre. Yo conozco tus obras. Nada se oculta delante de Cristo. Cada obra del ser humano es conocida por Señor Jesucristo. Todo lo que ha pasado en estos 7 años, mi hermano, el Señor lo tiene anotado. El Señor tiene todo contabilizado. El Señor conoce las obras de su iglesia Esmirna. Gloria a Dios para siempre. Es Dios quien abre la puerta. Solo Él la puede abrir. Como dice el doctor Carballosa, la puerta abierta tiene que ver con la oportunidad de predicar el Evangelio a pesar de la oposición de aquella época. Aleluya. En aquella época estaba por gestarse, mi hermano, unas persecuciones permitidas por el Dios del cielo a finales del siglo I. Como decíamos, mi hermano, ya en muchos lugares estaba la iglesia fortalecida, pero apenas, mi hermano, en esa época, digo apenas porque todo no pasaba el primer siglo, llamados hermanos, ya había mucha apostasía, ya había mucha iglesia que estaba dormida. El Señor le dice a una de sus iglesias, mi hermano, tienes nombre de que vives y estás muerto. A otra iglesia le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A otra iglesia le dice, mi hermano, que es una iglesia tibia, y por cuanto es tibia, la vomitará de su boca. Su iglesia ya se había desviado, pero la iglesia en Filadelfia es la única de las 7 iglesias que el Señor no le demanda algo, que el Señor no le reprocha algún pecado. Una iglesia que se había mantenido firme a Cristo a través de las circunstancias inclusive adversas. Aleluya. Solo Cristo tiene la autoridad de abrir esa puerta, y como Cristo la abre, sus discípulos sentados por ahí, aleluya. Mateo 28 versículo 18, y acercándose a Jesús les habló diciendo, toda autoridad, aleluya, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene la autoridad, Él tiene las llaves de David. La autoridad la tiene Cristo, bendito su nombre. Él abre la puerta tenía que estar abierta de manera sobrenatural. Aleluya. El diablo no puede derribarla, el diablo no puede cerrarla. Estamos en victoria porque Cristo está con nosotros. Él abre la puerta. Alabado su nombre para siempre. O sea que la puerta que Dios ha abierto a su iglesia, el gobierno no la puede cerrar, el hombre no la puede cerrar, la iglesia otra tampoco lo puede cerrar.
Ni nadie, ningún cristiano la puede cerrar. Los brujos no pueden cerrarla. Cristo abrió y no hay quien cierra. Bendito su nombre. Aleluya. Aleluya. El apóstol Pablo, hablando de puertas abiertas, lo expresó. Hechos 14:27. Y habiendo llegado, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Colosenses 4:3. Y orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta por la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Gloria a Dios. Es Dios quien abre las puertas. Bendito su nombre. Cuando Dios abre puertas, mi hermano, estemos confiados. Nadie lo va a cerrar. Avancemos en el nombre del Señor. Dios está con su iglesia. Dios está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alabado su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. La ciudad de Filadelfia, por cierto, en aquella época, mis hermanos, gloria a Dios, estaba estratégicamente situada a lo largo de una carretera frecuentada que unía el este con el oeste, es decir, unía Asia con Europa. Era una ciudad con una puerta abierta, literal, por la cual se difundieron desde Grecia y Macedonia hasta Asia Menor y Siria el comercio, la lengua y la cultura. Aleluya. La palabra de Jesús: he colocado delante de ti una puerta abierta. Recibieron muy bien los cristianos, entendían a lo que se refería. Dios habla de tal manera que podemos entenderlo. Hasta un niño puede entenderlo. No es un binomio de Newton, no es una fórmula de cálculo o de física, mis hermanos, no. Es la palabra bendita del Señor. Dios nos abre puertas. Dios nos ha salvado. ¿Cuántos han sido salvos? Díganme, los que son salvos. Puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos. Puso en nuestra boca cántico nuevo, alabanzas al Señor. Hemos sido por gracia regenerados, hemos sido restaurados, hemos sido perdonados, estamos en paz con Dios. Dios nos ha abierto una puerta para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Y el Señor le dice a la iglesia: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea que el Señor lo sabe todas las cosas. Aleluya. Alabado sea el Señor, porque aunque tienes poca fuerza, la iglesia de Filadelfia no tenía quizás los recursos financieros que tenía la iglesia de la Odisea, por ejemplo. Gloria a Dios. Pero eso no es un problema para Cristo, amado hermano. Dios abre los canales de bendición para la gloria de su nombre. La iglesia estamos en victoria. No importa que hablen de crisis, mi hermano. Ahora en la peor crisis que ha tenido los Estados Unidos, mi hermano, usted sabe, a los principios del siglo pasado, la gran recesión, como le fue llamada. Algunos dicen que ya está llegando hasta tantito peor, mi hermano. Aún así la iglesia siguió de pie. Aún así hubo tremendos avivamientos en aquella época. Los Ángeles, California, la calle Azusa, 1906, mi hermano. Uno de los avivamientos más grandes de los últimos tiempos. Aleluya. El poder del Espíritu Santo fluía. Avivamientos en Gales también, 1905. Avivamiento en Chile, en Sudamérica. Avivamiento en muchos lugares. Porque para Dios el problema no es el dinero, mi hermano. Dios tiene todo el poder. Dios tiene todos los recursos. Él es el dueño del oro y de la plata. Dios abre puertas, iglesia, para la gloria de su nombre. Aleluya. Porque aunque tienes poca fuerza, aleluya. O sea que Dios no busca lo fuerte. O sea que lo fuerte le estorba. Porque lo fuerte dice: soy muy fuerte, y confía en su fuerza. Pero aquel que es fuerte, pero no depende de su fuerza, sino en su debilidad. Aleluya. Se une a Cristo y reconoce que es nada. Y reconoce que no sabe nada. Y reconoce que por sí mismo no puede hacer nada. Dice la Biblia: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad. Aleluya. Yo sé que el que se crece fuerte, ni no puede, no se preocupe, voy a hacer pecado, voy a salir adelante, no se preocupe, soy una persona muy madura. Mis hermanos, que tú estás a punto de la caída, porque aquel hermano que depende de Cristo es una persona humilde, y la humildad participa, camina en el terreno de la gracia de Dios, porque Dios da gracia al humilde y al altivo mira de lejos, porque
que se humille será enaltecido, y el que se enaltezca será humillado. Aleluya. Dice el Señor: tienes poca fuerza. Más vale tener poca fuerza, pero que Dios esté con nosotros. Hacer una iglesia, mi hermano, con muchos millones, y que Dios no estuviera con nosotros. Pero cuando Dios está con nosotros, nos da lo que necesitamos, nos da el templo, nos da los recursos, nos da los micrófonos, nos da las bocinas, nos da lo que necesitamos para la gloria de su nombre. Dios está en control. Dios sabe lo que tenemos. Dios sabe también lo que no tenemos. Alabado su nombre para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo escribió a la iglesia en Corinto, 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Alabado sea Dios. Amados hermanos, la puerta que abrió Cristo a la iglesia en Filadelfia, nadie la iba a cerrar. Cristo abrió la puerta a la iglesia porque guardó su palabra. Dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aleluya. O sea que se mantuvo firme. Gloria a Dios. No negó el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En el tiempo aquel, mi hermano, había mucha ya persecución contra la iglesia. Amados hermanos, de tal manera que la iglesia se empezó a reunir de manera a escondidas prácticamente, valga la expresión. Gloria a Dios. Y en aquel entonces inclusive usaban símbolo, ¿verdad? El pescadito, que significa Jesucristo, Dios, Hijo de Dios y Señor, y Salvador, perdón, y Salvador, Soteros en griego, Salvador. Gloria a Dios para siempre. Y amados hermanos, la iglesia se identificaba, pero la iglesia, mi hermano, los que verdaderamente estaban sirviendo a Cristo, siguieron adelante. Recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio de evangelista a tiempo completo que les comentaba, los primeros meses fueron impresionantes. Imagínense, yo casi no tenía agenda para predicar, se puede decir. ¿Quién me iba a invitar a predicar, verdad? Cuando quité mi agenda del trabajo secular y le dejé la otra, me di cuenta que eran demasiadas pocas las invitaciones, mi hermano. Pero yo recuerdo que escuché la voz de Cristo que me dijo: te llamé a predicar, te llamé a que prediques mi palabra y que unjas a los enfermos. Escuché la voz de Jesús en un compresor de aire, ahí enseguida la fuerza y el sonido del compresor de aire no pudieron acallar el sonido de la voz de mi Señor Jesucristo cuando me llamó para la gloria de su nombre. Reconozco que en mi debilidad en algún momento sí quise renunciar, pero estaba empezando, ¿verdad? Y llamé a mi esposa, nos fuimos a la montaña, montaña Franklin, que se llama así, en El Paso, Texas. Nos fuimos a la montaña y le dije: te quiero decir algo, fíjate, yo sé que Dios nos llamó al ministerio, pero yo creo que voy a rezar trabajo secular, la verdad, porque casi no tengo invitaciones y no lo hago por dinero, ¿verdad? Pero pues me siento responsable por ustedes como familia, ¿verdad? Mis hermanos, porque, bueno, entonces mi esposa, mi amada esposa, la única mujer del planeta que me podía decir eso: no dudes de lo que Dios te ha dicho, no te regreses, vamos a seguir adelante, ni siquiera pidas confirmación a Dios. Porque yo le dije: déjale, pido confirmación a Dios. Y ella me dijo: ni siquiera le pidas, no dudes de lo que Dios te dijo. Tremendo, hermano. Entonces, mi hermano, eso me ayudó a estar en el camino, mi hermano, hasta la fecha, para la gloria de su santo nombre. Dios abre puertas. Siempre hay alguien que quiere escuchar este glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No te automaldigas, no te autosabotees, amados hermanos, diciendo: nadie quiere escucharnos, esta ciudad está depravada, esta ciudad entreguémosla. ¿Quieres que, Señor, que oremos para que caiga un rayo sobre esta ciudad? La gente es malvada. Pero no, amados hermanos, Dios abre puerta para la gloria de su santo nombre. Hay gente que nos está esperando. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Vimos en este mensaje que Jesucristo es quien envió la carta a su iglesia. Él es el santo y verdadero. Él conoce nuestras obras. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Existen puertas, por cierto, famosas en el mundo. Por ejemplo, la puerta de la Casa Blanca, ¿verdad? El lugar donde está el presidente de los Estados Unidos de América. Cuando alguien va a Washington, D.C., siempre piensa en conocer la Casa Blanca, ¿verdad? Aunque de lejos, ahí nos tomamos la foto. Yo puse un video hace poco de Washington, D.C., estoy por poner el otro. Amados hermanos, porque queremos estar ahí y ver esa puerta, la puerta de la Casa Blanca. Y la gente se imagina la silueta del presidente por ahí caminando en los pasillos. Quién sabe si a lo mejor nos está viendo desde adentro el presidente y se está asomando, mis hermanos. La puerta de la Casa Blanca.
Hay otras puertas famosas como la puerta del castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Los grandes niños héroes, Fernando Montes de Oca, uno de los niños héroes, amados hermanos, y el castillo de Chapultepec, Agustín Melgar, y otros muchos niños héroes, ¿verdad? Y amados hermanos, esa puerta del castillo de Chapultepec, 1847, 13 de septiembre, llegaron aquellas personas, aquel ejército estadounidense, ¿verdad? Llegaron y entonces los convertimos y se convirtieron en héroes, entre ellos Juan Escutia y Juan de la Barrera. Amados hermanos, la puerta del palacio de Buckingham en Inglaterra. ¿Quién va para allá? Se quiere poner ahí con los guardias, ¿verdad? Y hasta les hacen bromas para ver si ellos se mueven, ¿verdad? Esas puertas llaman la atención. La puerta del palacio donde radica el presidente de Rusia, por ejemplo, aquella guardia impresionante, aquella puerta impresionante. No importa qué bellas e importantes sean estas puertas, si están cerradas, ningún ciudadano común las puede abrir. Puede llegar otro presidente, mi hermano, y el otro presidente va a decir: discúlpeme, no lo puede abrir, pero es que soy el presidente de aquella nación, discúlpeme, solamente el presidente de aquí puede ordenar que la abramos. Amados hermanos, los ciudadanos comunes no pueden abrir esas puertas, pero Cristo le dijo a la iglesia: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Han pasado 7 años, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. La puerta que Dios ha abierto, su iglesia es mía, nadie la puede cerrar, el diablo no la puede cerrar, la política no la puede cerrar, los periódicos no la pueden cerrar, las redes sociales no la pueden cerrar, el satanismo no la puede cerrar, los brujos de la esquina no pueden cerrarla, que traigan gusanos, que traigan lo que traigan, no importa. Cristo está con nosotros, Él nos cierra la puerta, el Señor está con su iglesia, Él nos fortalece. Aquí está el Espíritu Santo, el Señor llena su iglesia, el Señor hace milagros, hace sanidades, hace prodigios para la gloria de su nombre, aleluya. He puesto delante de una puerta, la que nadie puede cerrar. Juan 10:9 ya lo había dicho: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Puerta para predicar el evangelio, puerta para servirlo, puerta para llegar al cielo. ¿Cómo aplicamos este mensaje a nuestras vidas? Entremos por la puerta de la salvación, que es Jesucristo nuestro Señor. Si aún no has entrado por esta puerta, hoy puede ser la tarde más maravillosa de tu vida. El Señor es la puerta, tú puedes entrar por esa puerta. Amigo, amiga que nos estás escuchando por las redes sociales, Cristo es la puerta. Hoy es tu día, Cristo te ama, hoy es la oportunidad para ti. Tú puedes entrar por esa puerta. Dios ama a tu familia. Tienes situaciones adversas, Cristo es la puerta. Cristo te quiere bendecir, Cristo te quiere salvar. Alabado su nombre para siempre. También ayudemos a otros a que encuentren esa puerta, la puerta de la salvación, aleluya. El evangelio, mis hermanos, un evangelio tan glorioso, un evangelio tan poderoso, no puedo dejarlo en 4 paredes, mi hermano. Lo intentaron los hombres, específicamente la iglesia anglicana del siglo XVIII, Inglaterra. Había un evangelista llamado George Whitefield, amigo de Juan Wesley y por supuesto también del hermano Juan Carlos Wesley, aunque tenían muchos más hermanos. Ellos 3 habían estudiado en la impresionante Universidad Oxford, Inglaterra. Los llamaban los metodistas por razón de que eran metódicos en sus principios, pero también en su organización de día en día, al día. Organizaron un grupo, mis hermanos, para leer la Biblia y para orar. Se convirtieron en eruditos, inclusive en el lenguaje original. Siglo XVIII, mi hermano, estudiaban el griego. Se dice que Juan Wesley, mi hermano, siglo XVIII, nació en 1703 de hecho. Se dice que él sabía tanto griego que hasta escribió un léxico del griego al inglés, mi hermano. Y también él, mi hermano, no había computadoras, escribió más de 200 libros, mi hermano. En aquella época, llamados hermanos, y leyó más de 1000 libros, la mayoría a caballo. Y ahora somos flojos para leer la Biblia, mi hermano, ¿cómo es posible? Algunos no leen la Biblia, menos van a leer otros libros. Bueno, estamos libros, pero esperamos que los leamos. Gloria a Dios para siempre. Pero amados hermanos, Juan Wesley, impresionante, amados hermanos. Se dice que en alguna época de su vida, George Whitefield, un evangelista, un hombre que de hecho había estudiado artes dramáticas, se dice que era muy bueno en la oratoria y en las expresiones verbales y no verbales, aleluya. Pues él se atrevió a sacar el evangelio, digo se atrevió,
a sacar el evangelio de las cuatro paredes. Creyó que el Señor le había abierto puerta en los campos, donde estaba la gente trabajadora, donde estaban los mineros, donde estaban los campesinos. Se fue a predicarles el evangelio y venía emocionado a contarle a Juan Wesley: oye, la gente quiere escuchar. Es impresionante lo que Dios está haciendo. E invitó a Juan Wesley, a lo que dice la historia, que Juan Wesley respondió: no, ¿cómo vamos a sacar nuestra sacrosanta Biblia y nuestro evangelio fuera de nuestras cuatro paredes de la iglesia anglicana? No, acuérdate que está prohibido. Finalmente lo convenció y se fueron. Se sorprendió Juan Wesley como la gente estaba escuchando el evangelio de Cristo. Aleluya. Llegaron conmovidos. De pronto recibieron una misiva, una carta del obispo de la iglesia anglicana en aquella región, que les dijo más o menos así: señor Wesley, yo creía que usted y el señor Whitefield eran personas honorables. Me doy cuenta de todo lo contrario. ¿Cómo es posible que se hayan atrevido a sacar este glorioso evangelio fuera de nuestro santuario, de nuestra iglesia anglicana? ¿Cómo se atreven a predicarlo fuera de nuestro santuario? También eso de que usted dice de que de los dones del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo, más vale que cambie cuanto antes esa doctrina. Y pues me veo en la necesidad, señor Wesley, ya que usted y el señor Whitefield se atrevieron a hacer eso, ahora mismo les cerramos la puerta de la iglesia anglicana. Ya no pueden predicar en nuestras iglesias anglicanas. Cuando Wesley leyó la carta, 1700 y fracción, se dice que le contestó con amabilidad, por supuesto, porque era el líder y a todos le tenemos que contestar con amabilidad, gloria a Dios. Y le dijo: bueno, ya que usted me dice que ya no puedo predicar en otra iglesia anglicana, como eso equivaldría a que desobedezca a Cristo, porque Él me llamó a predicar su palabra. Yo quiero predicar su palabra, pero como yo no tengo una iglesia anglicana, no tengo una parroquia, y quizás jamás tengo una parroquia, entonces hago una declaración: el mundo es mi parroquia. Alabado sea el Señor. Si se va a predicar su parroquia al mundo, aleluya. O sea que me expulsaron de aquí. O sea que cuando el diablo te cierra una puerta, el Señor te abre 1.000.000 para la gloria de su santo nombre, aleluya. Sabemos que Juan Wesley, gracias a que se cerró esa puerta en la iglesia anglicana, empezó a predicar por doquier. Se dice que era un hombre que predicaba varias veces al día, un hombre de intensa oración, un hombre que predicaba con fervor, un hombre que sabía tanto la escritura, tanto los idiomas bíblicos, que hasta con su hermano se ponían de acuerdo, mi hermano, hablando de latín, por ejemplo, no soy idioma bíblico, pero era un idioma importante en aquella época, para predicar con de latín unas tardes, para que no se les olvidara el latín, mi hermano. Es un hombre erudito, pero un hombre que tiene los dos ingredientes: el conocimiento de la escritura y también el poder del Espíritu Santo de Dios. Elaboró teología, libros que ahora mismo, ahí tengo algunos en la casa, libros de Juan Wesley para la gloria del Señor. Pero ¿qué es aquí lo importante, mi hermano? El hombre no puede cerrar lo que Cristo te ha abierto. Aparentemente el hombre puede cerrar una iglesia, aparentemente el hombre puede decir: ya no estén aquí en este santuario, no importa, el mundo es mi parroquia, Newland es mi parroquia, el Metroplex es mi parroquia. Vamos a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las redes sociales es mi parroquia. Prediquemos por doquier, prediquemos en las casas, prediquemos en el trabajo, prediquemos en la escuela, porque Dios abre y nadie puede cerrar. Gloria a su nombre. Para siempre, puestos de pie, amados hermanos. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. El Señor ha abierto una puerta a su iglesia y nadie la puede cerrar. Puede que el Señor nos mueva a otro lugar, ese es asunto de Dios, pero la puerta nadie la cierra. Amén. La iglesia no está en derrota, la iglesia estamos en victoria. Gloria a Dios para siempre. Entonces estamos por empezar células, ¿verdad? Yo recomiendo las células, ¿verdad? Expandir el evangelio por todos los medios, predicar en redes sociales, abrir un canal en YouTube para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible, mi hermano? El mundo lo está haciendo. Los que predican falsa doctrina lo está haciendo. Con mayor razón lo tenemos que hacer la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Tenemos un evangelio poderoso, mi hermano. Echa tus cargas en el Señor. No estés en la zozobra de qué será de la iglesia el día de mañana, a dónde nos llevará el Señor. Ese es
asunto del Señor. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya. Amados hermanos, y en este 7º aniversario, la gloria se la damos al Señor. Amén. A Dios le damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. ¿Qué les parece, queridos hermanos, con el permiso de los siervos del Señor? ¿Qué le parece que pasemos al frente, mi hermano? ¿Qué le parece? Pasar al frente, mi hermano, como una señal, como un símbolo, porque el altar no tiene un poder mágico. Y los teólogos dicen, el Señor está en todas partes, también está aquí si yo me quedo. Está bien, tranquilo, se quiere quedar, no hay ningún problema, nadie lo va a juzgar, nadie lo va a sacar para afuera. Pero son actos de fe. Amén. Venir a orar juntos, imposición de manos, poner aceite, que en sí misma no tiene el poder, pero habla de una voluntad, habla de una decisión, habla de poner el punto final a algo y empezar otra vez. Amén. Quizás hoy, Señor, te está recordando lo que te ha dicho, pero hoy tú puedes decidir ponerle punto final a esa historia de tu vida, punto final a ese pecado, Gracias. punto final a la desconfianza, a la incredulidad, punto final a no hablar de Jesús, punto final a no leer la Biblia, sino leerla y volver a leer y devorarla como hambre espiritual, punto final a no buscar la presencia del Señor. Yo no vine a juzgarte de ninguna manera, mi hermano, pero deja que Dios te bendiga en esta tarde. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? A la vaca sana, bajanaya, quiera bajar la camasaya. Yo les invito, pasemos en el alma, ¿qué le parece? Vamos a darle gracias a nuestro Dios, vamos a adorar su precioso gracias, pastor. Gloria a Dios, vamos a adorar su nombre. Aleluya. Alabado sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Pase al frente, Señor. Pase. ¿Qué está pasando para que pueda pasar también los demás, mis hermanos? Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Pero antes que nada, mi hermano, quizás hay alguien que grite entrar por la puerta más importante, la puerta de la salvación. Quizás estás aquí, pero no estás seguro de tu salvación. Estás aquí porque has venido, te ha gustado los cánticos, te ha gustado, te cae bien el pastor. No has hecho esa decisión. Y tú sabes que eres tú. Hoy puedes clamar a Jesús. Hoy, y qué bonito que no sea tu aniversario para que siempre lo recuerdes. Dile, Señor, perdóname, Señor. Hoy te recibo como Señor, te recibo como Salvador. Aleluya. Niños, jovencitos, reciban a Jesús como su Salvador. Alabado sea Dios para siempre. Padre Celestial, hemos hablado, hemos orado delante de tu presencia y una vez más venimos. Alabasoja, alabacanda, alabazada. Gracias al Señor. Adora al Señor. ¿Qué te dijo el Señor a través de su palabra? ¿Qué te habló el Espíritu Santo? Abre tus labios al Señor. Entrégate a Él. Dile, Señor, que adore junto a mi corazón. Dile, Señor, que lo que estás tomando lo quite ahora mismo. Aleluya. Dile, Señor, no quieres continuar un día más así como somos. Dile, Señor, que te transforme. Dile, Señor, que te abra los ojos para que puedas ver la puerta que esté abierto. A la santa Macaía. A lo mejor estás preocupado por alguna situación de la iglesia. A lo mejor estás preocupado por el futuro de la iglesia. Pero Dios abre puertas. El Señor ha abierto puertas a esta iglesia. Nadie la puede cerrar. El Señor le dijo a su iglesia, aunque tienes poca fuerza, no tienes la fuerza de otra iglesia, no tienes la fuerza de aquellas personas que tienen el dinero, pero si tienes la fuerza de Dios, porque diga el débil fuerte soy. Aleluya, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la de vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre Todopoderoso, te empiezas a bendecir a cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te ruego que fluyas tu sangre para que nos muertos, para la gloria de tu nombre.
Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. No clamamos a un Dios muerto, no clamamos a un Dios que no escucha, que no se entiende. Primeramente te pedimos perdón, Señor. Perdónanos nuestros pecados, perdónanos nuestras iniquidades, perdónanos todo lo que te hemos fallado a ti y a nuestro prójimo, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya. Hoy nos acercamos delante de tu presencia, pues curamos en la sangre de Cristo, aleluya, aleluya, aleluya. Amarrabacaja, la rabacanda, amarrabacanda, la rabacanda, la rabacanda, y la rabacanda, la rabacanda, la rabacanda, la rabajira, la rabacanda, la masaya. Padre amado, danos libertad para adorarte, porque conoceremos la verdad te reunimos. Aleluya. Yo sé que algunos estamos cansados, pero danos tu fortaleza en esta hora para la gloria y honra de tu santo nombre, y que nadie se vaya sin la bendición del Espíritu Santo sobre su vida. Aleluya. Vaca, soca, la canalla. El Señor dice que le está sanando. El Señor dice que le está sanando. A la masaja, la bacalla, a la vasalla, se fortalecerá ahora. Desde la cabeza hasta los pies, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea sana. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendemos la molestia ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, la raíz, Padre, para tu gloria, sánala. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, aleluya, aleluya. Viene el Espíritu Santo, Padre. Fluye tus dones, dones de revelación, Padre, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, revelación, Padre, para la gloria de tu nombre. Mira, soca, la cajaraya, mira, jana, masha, jana, salaya, mira, bacaja, laya, saya. Fuego de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Asamaja, naca, laya, sana. Arabacaja, la rabashaja, la bacanda, la bashaja, la bacanda, mira, bacaja, la rabashaja, la bacanda, aleluya, aleluya, aleluya. Ciudad, lana, saharaya, java. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y salvaste la batalla, porque tú escudriñas la mente y pruebas el corazón, Señor, porque delante de tu presencia nada se oculta, somos tuyos, tú nos hiciste y nosotros a nosotros mismos, pueblo tuyo somos, y ovejas de tu prado, aleluya. Y la santa, tú pagas y pagas bien, Señor, porque tú eres escudo nuestro, tú eres fortaleza en el día de la angustia, fortaleza mi hermano, Padre, dale tu gracia para vencernos, y que sea conformado la imagen de nuestro Señor Jesucristo por medio de la operación del Espíritu Santo en su vida, en su corazón, aleluya, aleluya. Padre Masaya, salve los nuevos salvos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, da consuelo, Padre, y Sahara, porque tú eres el Dios de toda consolación, Señor. Ana Masaya, Catará, Masaya, mira Catará, Salaya, Bama. Gracias, Señor. La gloria te la honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice este matrimonio, Padre, en el nombre de Jesús. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego, Señor, por este matrimonio, Señor, para la gloria tuya, Señor. Tú has abierto una puerta a tu iglesia, Señor. El diablo no la puede cerrar. Señor, yo pido en el nombre de Jesús que des fortaleza para seguir adelante, firmes en la fe, Padre amado, y que sean fieles discípulos de Cristo, Padre amado, que sean fieles a tu palabra, fieles a tu causa, y que ganen muchas almas para ti, Señor. Dale solución, dale poder. Líbranos de toda especie de mal. Cancelamos cualquier tipo de ataque del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Cancelamos cualquier tipo de maldición contra ellos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre amado. Usa sus vidas a favor de tu obra, Padre amado, para la gloria de tu nombre. Pongo pues en tus manos. Salva a los suyos, Padre amado. Casa maja la vaca la vasaya y casa la vaca la vasalaya jama. En el nombre de Jesús, Señor, que fluya tu presencia en su hogar, que haya paz. Que haya paz, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Casa Majalabacanda, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, que sigan adelante, que jamás vuelvan atrás. Bendice a mi querido hermano, Señor, a mi hermana, Señor, en el nombre de Jesús, sanando, glorificando, tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tus vecinos, Padre. Aleluya, tu nombre, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Señor.
Gracias, Señor, porque eres bueno para siempre es tu misericordia. Y porque ese asunto está en tus manos, Señor. Tú eres la única persona que pueda abrir esa puerta, Padre. Ese asunto está en tus manos, Padre. Gracias. Y porque mi hermana va a cantar posteriormente el canto de victoria, el canto de los redimidos, Padre, ante la victoria que tú le estás dando, Padre, a los suyos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. La gloria es para ti. Adoremos al Señor, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. En sus vidas, Padre. Para gloria de tu nombre. Vamos a orar por los hijos del Señor, amados hermanos. Pase, Pastor Pedro y Pastora Jackie. Pastora Jackie, pasen, por favor. Están por allá. Vamos a orar por la familia pastoral, amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. No hay terreno duro para el evangelio, hermano. Dios abre puertas. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Adoremos a Dios, mis hermanos, que hablan de los benditos. Vamos a adorar al Señor. Los caminos del Señor no son nuestros caminos. Por eso él tiene sus maneras. ¿Sabe, hermano? Quizás usted sepa que las estadísticas en los Estados Unidos son alarmantes, que dicen que cada año miles de ministros desertan del ministerio. Y hay diversas razones. Entre las más populares, la situación financiera, ¿verdad? No pudieron
con la presión financiera. No los juzgamos obviamente, pero es una de las causas. La otra, pues la situación interna en la iglesia, ¿verdad? Porque yo en el camino, mis hermanos, ya predicando más de 20 años, en el camino, tanto como evangelista como pastor, he observado que iglesias que quieren tener control, ¿verdad? En vez de que Cristo lo tome, ¿verdad? Entonces la iglesia misma quiere tomar el control y a veces a través del liderazgo. Entonces el pastor pasa a ser un empleado. Ese es el empleado. Esas iglesias no quieren un pastor, quieren un predicador. Alguien que nada más les dé un mensaje entre semana y el domingo, pero quieren dirigir lo que le llaman la iglesia. Entonces eso es bíblico, la realidad. Sí debe haber una estructura organizacional, sí debe haber un liderazgo, es bíblico por supuesto, de acuerdo al contexto, porque eso tampoco está escrito en piedra, lo claro, el no con la elección del Espíritu Santo. Y obviamente la otra cara de la moneda, desafortunadamente, es que también puede haber desaliento de parte de los pastores, ¿verdad? Y por eso dejan el ministerio. Yo he sido testigo de una de las iglesias que han cerrado. Eso duele mucho. Esta iglesia donde yo he predicado de eso, y ya creo que me dice el pastor que no siguió porque no pudieron con los gastos los gastos propios de la obra. Pues cuando uno se pregunta, obviamente por amor y por respeto no lo hacen en público, uno se pregunta, ¿el Señor está en la puerta? ¿O Dios te lo bendice? Dios sigue bendiciendo. Entonces hablamos desde aquí, pastores. ¿Cómo se llama? Joshua, ¿está allá? Joshua. Por Joshua. Claro que sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué mis hermanos? Me estaba diciendo. Aquí tiene un otro elemento. Gloria a Dios. Está viendo las razones por las que los pastores renuncian, pero ustedes lo ven claro. Pero ahorita voy a recordar, discúlpenme, si a eso me concentré aquí. Gloria a Dios. Vamos a hablar con los siervos del Señor, amados, en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a ver, pido que se pongan sus pies y están en mano. Gloria a Dios, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Padre, imponiendo manos, como dice tu palabra, Señor. Y poniendo manos sobre la pastora Jackie, sobre el pastor Pedro, sobre sus hijitos aquí presentes, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y sobre Joshua que está allí, Padre amado, aquí en el santuario. Yo te pido por toda la familia, Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te ruego fortaleza espiritual. Mira, Padre amado, que ha habido ataques de las tinieblas con el propósito de destruir este ministerio, Padre. Ha sido blanco de ataques, ha sido blanco de injusticia. Seguramente ha habido difamaciones. Seguramente ha habido muchas lágrimas en estos 7 años, en este camino. Seguramente ha habido momentos en que ellos han pensado mejor dejar el ministerio. No dejarte a ti, no dejar la obra, pero sí dejar el ministerio, Señor. Pero han sentido como un fuego metido en sus huesos, Padre amado. Y casó a la basada. En este 7º aniversario, Padre, te ruego, Señor, que nos ayude, Señor, y le damos por la fe y en tu nombre un punto final, Señor, a todo lo que nos ha pasado, Señor, lo que nos ha hecho sufrir, aquellos sufrimientos del pasado, aquellos recuerdos del pasado. Y te pido con todo mi corazón, Padre amado, que bendigas a mis hermanos, que les fortalezcas, que sea un parteaguas estos 7 años, Señor. Año del jubileo, año de bendición, año de prosperidad, año de bonanza, año de fructificación, Señor. Año de intensa cosecha en todas las esferas, Padre amado. Año en que todo es puerta que nadie puede cerrar. Y no es casualidad que tú nos hayas hablado hoy de esa manera, Padre. El Caizoca, Rabacanda, Rabasaya. Y acaso la Rabacanda, Rabasaya. Y que esa bendición fluya a través del cuerpo pastoral, que fluya a través de la familia pastoral, para tu amada iglesia. Y que ella toca la batalla, los maestros, los líderes sean bendecidos también, Padre amado, para bajar a cada saya, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Destruimos todo mal del enemigo en contra de ellos como familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. En tu voluntad, dirígele también, Señor. Prospérale también en su negocio, Padre amado. Prospérale en todo aspecto a tu siervo. Dirígele bajo tu perfecta voluntad en todo ello, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor.
fortalece, bendice, prospera tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Ay, el Señor se les va a revelar en el próximo paso. El Señor me muestra que les diga que el Señor les va a mostrar con una claridad el próximo paso. Y la saca, la basura, y la basata. No teman, el Señor me hace ver que les diga, no teman, que asa, y casaja la batalla. Yo soy su protector. Cada sala, y la masa, y la calla. Yo conozco sus obras. Y la batalla. Yo caisa, calla soya. Yo lo he probado. Yo he visto sus corazones. A la saca, la basoca, la saya. Hoy les recuerdo, mi pueblo, mis escogidos, mis amados, que aquí yo he abierto una puerta, la cual nadie puede cerrar. A la vida, a la batalla, saya. Yo sigo siendo el fiel y el verdadero. Y la sala, calla, sama, no teman. En casota, la calla, saja, la batalla. Yo soy el mismo. Y casaja, la batalla. Y azoja, la yasama. Y casota, la batalla. Mi iglesia está en mis manos. Y la saca, la bazoca, la vasalla. Y la bacanda descansa en mí. Reciba mi amor y mi paz. Y azoja la caraya. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y la sana bacaraya, sacaraya. Y azoja la bacanda. Que le cae soja la bacanda. Que la soja la caía. Fortalece a mis hermanos. Mi hermano Pedro, mi hermana Jackie y sus hijitos, Padre amado. En el nombre de Jesús. Bendice al liderazgo de tu iglesia. Bendice mis hermanos, mis hermanos maestros, mis hermanos que están sirviéndote en algún liderazgo, Padre, mis hermanos mujeres, Padre, todos los que están sirviéndote, mis hermanos del ministerio de alabanza, Padre amado. Usa y bendice a tu pueblo, Padre amado. Salva muchas almas, Padre. Salva las almas. Danos el metroplex para la gloria de tu nombre, Señor. Salva con todos los lenguajes, Señor. Salva también en inglés, Padre, para la gloria de tu nombre. Save us, have mercy, oh Lord. We need your presence, Lord. You're coming for us. Necesitamos tu presencia. Tú ya vienes por nosotros, Señor. La trompeta está a punto de sonar. Aquí a la jalaya sama. Necesitamos un avivamiento espiritual. We need a revival, Lord. Y acaso que haya gloria sobre nuestra tierra, Señor. Ahí saca la baja, profetiza a los huesos una vez más y danos vida. Haga cosa, cara, abre los cielos, Señor. Que deje de ser una tierra de bronce y que sea una tierra fructífera para la gloria de tu nombre. Que uno haga huir a mí y todos hagan huir a 10,000 para la gloria de tu nombre. Bendecimos nuestra iglesia. Mandó nosotros, sino tú mismo, Señor, por tu Espíritu Santo. Maravilloso Espíritu Santo, mueve poderosamente, Señor, en cada servicio. Para gloriar tu nombre, Señor. Llévalos a donde los quieras llevar. Así sea bajo de un árbol, tu iglesia siempre será victoriosa, Padre amado. Salva muchas almas. En el nombre de Jesús de Nazaret, alza, caja, mira, soja, lava, calla, sama, jaya. Debo estar derrotado toda estrategia de maldad. En el nombre de Jesús de Nazaret, derribamos las fortalezas malignas. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tus ángeles, Padre amado. Gracias y caso, Jalaba Santa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para que no haya temor, porque el perfecto amor es afuera este mundo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, lo que está comentando, si me permite, ya con el regalo para que su mano para la